Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Hoy vamos a empezar ya con el proyecto de Ariel, de la Sirenita. Así que, pues para empezar, empezaremos por los bracitos y vamos a hacer un anillo mágico con el color carne, color piel o el color que hayáis elegido para su cuerpo. Hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuatro, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Aquí tenemos 1, aquí 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de estos 12 que acabamos de hacer. Así que empezamos con un punto, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, en el siguiente otro y así hasta terminar la vuelta, que son 12 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer por toda la vuelta un punto y una disminución. Os comento que yo no estoy marcando las vueltas porque ya sabéis que cuando el tejido es así pequeñito yo no lo suelo marcar, pero vosotros marcarlo, por supuesto, si queréis, y si no, pues vais contando los puntos a vuestro antojo. Pero que no os digo lo del marcador porque yo en estos tejidos pequeños no lo uso, pero lo podéis usar. Así que en la vuelta número 4 empiezo con un punto y enseguida hago una disminución. Y esto se repite por toda la vuelta, se repite un total de 4 veces contando con esta, faltan 3, y terminamos la vuelta número 4 con 8 puntos bajos. Van 2, un punto bajo y una disminución, van 3 y un punto bajo y por último una disminución, ya van las 4 veces. Ahí tengo los 8 puntos bajos. Entonces ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a esconder un momento esta hebra, meterla bien para adentro. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente hacemos otro. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución, y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto, y haciendo un total de 7 puntos bajos y 3. Ahora en la vuelta número 7 comenzamos con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tenemos el primero. A ver, y este es el segundo. Después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución y después de la disminución hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que
están terminando la vuelta. 2 y 3. Así terminamos la vuelta número 7 con un total de 6 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. De la vuelta número 8 a la vuelta número 18. Ahora en la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Después de ese punto bajo hacemos un aumento. Y después del aumento vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2. 3. Y 4. Finalizamos esta vuelta número 19 con 7 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 20 a la número 28, vamos a hacer un punto en cada punto de esos 7. Ahora ya podéis cortar, cerrar el bracito. No hace falta que dejéis mucha hebra, ¿vale? Porque vamos a unir los brazos al cuerpo tejiéndolos, no los vamos a coser. Y lo rellenamos ya con el limpiapipas, ¿vale? Así que vamos a tomar la medida, doblamos el limpiapipas, lo ponemos así doble para que quede el brazo bien rellenito y además luego con el limpiapipas lo podemos articular. Aunque también le vamos a meter un alambre, ¿vale? Así que, para que lo sepáis, le vamos a meter un alambre porque siempre es más duro y mejor. Vamos a meter el limpiapipas con cuidado porque si se dobla, como me acaba de pasar a mí, después ya es muy complicado de meter. Ahí. Vale. Y ahora cortamos el sobrante, como queráis. Yo ya sabéis que lo corto así. Así. Y tenéis que hacer pues 2 bracines iguales, ¿vale? Los rellenáis los dos con el limpiapipas. Y ahora continuamos haciendo la cola de la sirenita. Para la cola necesitamos el color de verde, que es un poquito más oscuro que el otro, ¿vale? Así que hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a comenzar haciendo un punto bajo en el primer punto. Ahí hacemos un punto bajo y enseguida del punto bajo hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Nos queda otra vez un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y terminamos esta vuelta número 2 con 9 puntos bajos. Vamos a colocarlo porque ya se gira un poco, ¿vale? Y esta es la parte de fuera. Ahora, de la vuelta número 3 a la vuelta número 5, vamos a hacer un punto bajo dentro de cada uno de esos 9 que tenemos, ¿vale? De la 3 a la 5, un punto en cada punto de los 9. En la vuelta número 6 empezamos haciendo un punto bajo. Ahora ya sí que voy a empezar a marcarlo, ¿vale? Así que marco este primer punto. A continuación hacemos otro punto bajo y un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta número 6 tendremos 12 puntos bajos.
Ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 12. Ahí está el primero, lo voy a marcar, 2 y así seguimos. De la 7 a la 9 un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos, a continuación hacemos otro punto bajo y en el siguiente otro. Son 3 puntos bajos y después, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 11 a la 13, vamos a hacer un punto en cada punto de esos 15. De la 11 a la 13. En la vuelta número 14, comenzamos haciendo un punto bajo, marcamos, enseguida hacemos otro, son 2, después otro, van 3 y otro, son 4 puntos bajos, un punto en cada punto, y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más y finalizamos la vuelta número 14 con 18 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 15 a la número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de esos 18. En la vuelta número 18 la comenzamos con 5 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí hacemos el primero, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más y al final de la vuelta terminaremos con 21 puntos. Ahora, de la vuelta 19 a la vuelta 21, hacemos un punto bajo en cada uno de los 21 que tenemos. En la vuelta número 22, comenzamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Este primero lo marcamos, 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento y esto lo repetimos 2 veces más, 6 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta número 22 con 24 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 23 a la número 25, hacemos un punto bajo en cada uno de los 24 que tenemos. De la 23 a la 25, un punto en cada punto de los 24. En la vuelta número 26 comenzamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 7 puntos bajos y un aumento, y finalizamos la vuelta número 26 con 27 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 27 a la número 29, hacemos un punto en cada punto de los 27. En la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Marcamos este primero,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 8 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta número 30 tendremos 30 puntos. Ahora, en la vuelta número 31 y en la número 32, solamente 31 y 32, hacemos 30 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 33 empezamos haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto. Este primero lo marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento y volvemos a repetir 2 veces más 9 puntos bajos y un aumento. Terminaremos la vuelta número 33 con 33 puntos bajos. Ahora en la vuelta 34 y 35 hacemos un punto en cada punto de los 33. En la vuelta número 36 comenzamos haciendo 10 puntos bajos. Aquí marcamos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos hacemos un aumento y repetimos 2 veces más. 10 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta número 36 con 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 37 y número 38 hacemos un punto en cada punto de los 36. En la vuelta número 39 vamos a empezar haciendo 17 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Y seguimos haciendo un punto en cada punto hasta 17. Después de los 17 puntos bajos vamos a hacer un aumento y ahora seguimos haciendo otra vez 17 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3. Ahora en el último punto hacemos un aumento y finalizamos esta vuelta número 39 con 38 puntos bajos. En la vuelta número 40 hacemos un punto en cada punto de los 38. En la vuelta número 41 empezamos haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí marcamos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución. Ahora hacemos de nuevo 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Volvemos a hacer de nuevo una disminución. Y ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y finalizamos haciendo una disminución. Así en la vuelta número 41 tendremos 34 puntos bajos. En la vuelta número 42 comenzamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos a marcar el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto, 2 hasta 15. Después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos aquí al final y un total de 32 puntos bajos. Seis, 7 y 8. Ahora en la vuelta número 43 os cuento que yo aquí en esta muñeca cambié ya a color carne, pero en esta otra voy a dar una vuelta más de color verde, porque me parece que tendría que haber hecho una vuelta más de color verde, así que aquí voy a hacer una más de color verde y luego cambio a color carne. Si lo queréis hacer así como está esta de aquí, lo cambiáis ahora ya y hacéis los mismos puntos, pero en color carne. Y si no, pues lo cambiáis en la siguiente, donde lo voy a cambiar yo. Así que en la vuelta número 43 empezamos haciendo 15 puntos bajos, uno en cada punto, 2, vamos a marcar el primero, 15 puntos bajos. Después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución. Y hacemos de nuevo 15 puntos bajos, uno en cada punto. Así hasta el final de la vuelta. Y al final de esta vuelta número 43 tendremos 31 puntos bajos. Aquí en la vuelta número 43 donde estábamos, antes de hacer el último punto, voy a prepararme ya para cambiar a color carne. Entonces, solamente traigo la hebra verde y este último punto lo cierro ya con el color carne, porque ahí ya voy a cambiar de color. Entonces cerramos el último punto de la vuelta número 43 con el color carne, a sacar el marcador, y ya comenzamos la vuelta número 44 con el color carne, ¿vale? Vamos escondiendo las otras hebras por detrás y en este primer punto vamos ya a tejer un punto bajo y lo marcamos. En el siguiente hacemos otro punto bajo, son 2, y después de esos 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Después de la disminución volvemos a hacer de nuevo 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2 y otra vez hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4.
Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Ya no hace falta que sigamos escondiendo la hebra, ya está bastante escondida. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. De nuevo hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de esos 4 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y con un total de 25 puntos bajos en esta vuelta número 44. Ahora, antes de seguir, vamos a cortar ya un alambre para colocarlo dentro de la cola y vamos a rellenar. Ahora os digo de cuánto el alambre y cómo. A ver, mi alambre es de 1,2 milímetros de grosor, ¿vale? Entonces no es demasiado grueso, así que lo voy a poner doble. Si lo ponéis doble como yo, ¿vale? Si tenéis un alambre así finito, yo he cortado 40 centímetros de alambre y lo doblo por la mitad. Y entonces ahora le voy a poner un poco de cinta, así todo alrededor, más o menos, para que no se me separe un alambre de otro y después cuando doblemos la cola de la princesa quede bien. Si vuestro alambre es más grueso y no lo vais a poner doble, con que cortéis 20 centímetros de alambre, suficiente. Vamos a rellenar ahí, darle bien vueltas y... Vale, esta punta de arriba no le hago nada porque va a quedar metida dentro del plástico, ¿vale? Del palito de plástico. Pero aquí abajo, los que lo vayáis a poner simple, ¿vale? O si el alambre es muy delgado como el mío, lo dobláis un poquito. Ahí. Y le ponéis un poquito más de cinta, así, para que haga como un gurruñito gordo, porque si queda extremadamente fino se nos sale por el inicio de la cola. Entonces vamos a hacer así como un tope para que no se nos salga, ¿vale? Sobre todo si ponéis el alambre sin doblar, ¿vale? Si ponéis el alambre sin doblar, doblarlo bien ahí en la punta, porque igual se os sale por los puntitos, ¿vale? Y ahí. Entonces ahora metemos el alambre y vamos rellenando la cola de la princesa, metiendo bien el relleno hasta el fondo, ¿vale? Hasta ahora no os había dicho nada de rellenar, porque como teníamos que meter el alambre, pues lo hacemos todo junto ahora. Y si colocábamos antes el alambre, pues se nos iba a estar cayendo, porque con un tejido así pequeño, pues no merece la pena. Así que ahora vamos a rellenar bien alrededor, metiendo el relleno hasta el fondo. Para acercar bien el relleno hasta el fondo, sabéis que nos podemos ayudar con un gancho, ¿vale? Y vamos tirando así del relleno, lo vamos acercando así hasta la punta. Esto lo podéis hacer en cualquier tejido, cuando tengáis así un tejido estrecho o demasiado largo, que no lleguéis por arriba, vais acercándolo así. Y dejando bien rellenita la cola. Tratamos de que el alambre nos quede lo más centrado posible en el medio, ¿vale? Y vamos metiendo el resto del relleno por los alrededores. El color verde, el hilo verde, lo podéis cortar, que me parece que no os lo había dicho, pero ya lo habíamos escondido, lo podéis cortar, que ya no vamos a tejer más con él. Ahora ya vamos a continuar todo con el color carne.
pues seguimos rellenando la cola y ahí nos vemos para seguir tejiendo el cuerpo de la princesa. Vale, pues ya tengo aquí bien rellenita la cola. Si se os complica un poco porque se os queda así como chueca, como rara, le podéis dar así unos movimientos como de rodillo y ahí se va colocando bien el relleno y se va quedando más rectita, ¿vale? La cola. Entonces no os preocupéis que esto ya luego queda bien. Así está la cola. Y entonces continuamos tejiendo el cuerpo en la vuelta número 45. Entonces, en la vuelta 45 vamos a hacer un punto en cada punto de los 25. En la vuelta número 46 hay que hacer también un punto en cada punto de los 25, ¿vale? Perdonadme que os he dicho solamente en la vuelta número 45, pero son la 45 y la 46, ¿vale? Un punto en cada punto de los 25. Ahora en la vuelta número 47 empezamos haciendo un punto bajo, lo marcamos, enseguida de ese punto bajo hacemos una disminución y después de la disminución hacemos 19 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3. Después de los 19 puntos bajos hacemos una disminución y en el último punto hacemos un punto bajo y terminamos la vuelta número 47 con 23 puntos bajos. Ahora, antes de seguir, vamos a colocar el palo de plástico lo colocamos metiéndolo aquí en el alambre, ¿vale? El alambre dentro del plástico, lo metemos ahí, más o menos hasta aquí, ¿vale? Lo estoy metiendo más o menos hasta aquí, un poquito sí, más o menos por donde está la raya del verde, lo estoy metiendo hasta ahí. Y ahí le voy a poner un poco de cinta al alambre, mira, voy a sacar un poquito el alambre para que lo veáis, luego lo meto. Le voy a poner un poquito de cinta pegando el plástico al alambre. Ahí. Para que no se nos cuele el plástico para abajo, ¿vale? Porque si se siguiera metiendo el plástico por el alambre no podríamos luego doblar la cola. Entonces vamos a fijarlo ahí para que no se nos siga metiendo y voy a volver a meter para abajo el alambre como estaba. Ahí. Y ya tengo el plástico colocado y está fijo, no se me va a meter para abajo y puedo mover la cola y articularla de la manera que quiera gracias al alambre. En esta vuelta número 47 terminamos con un total de 23 puntos, que no sé si os lo había dicho. Entonces ahora en la vuelta número 48 y número 49 hacemos un punto en cada punto de los 23. Pues así vamos en la vuelta número 49, ¿vale? Y este vídeo lo vamos a dejar ya aquí porque enseguida vamos a tener que colocar los brazos y se está haciendo demasiado largo. Entonces, como eso quiero explicaroslo bien y despacio para que se me entienda bien, lo vamos a dejar ya aquí para otro vídeo. Y bueno, pues así es como vamos, con la cola y parte del cuerpo, los bracitos ya terminados. Y nos vemos en el siguiente vídeo para seguir tejiendo a la princesita Ariel. ¡Chao, chao!